olvidados. Tal vez por eso el pasado ejerza tanta fascinación sobre muchos de nosotros. Tiene el encanto de lo misterioso, el aliciente de un enigma que está pendiente de solución. Para muchos, la pieza que haría encajar a todas las demás es la existencia de una civilización desaparecida. Una civilización remota que hubiera alcanzado unas enormes cotas de cultura, de conocimientos, y que después hubiera desaparecido sin dejar apenas rastro. Dentro de nuestra cultura, el mito de la Atlántida es la referencia más clara en torno a eso. Pero he dicho mito, y es posible que la Atlántida sea mucho más que eso. Vamos a verlo ahora. Fue aquí, en Egipto, donde surgió el mito o el recuerdo de la Atlántida, hace de eso unos 2600 años. En aquella época los egipcios se habían liberado ya del yugo asirio y el país, puesto bajo la advocación de la diosa Isis, disfrutaba de una etapa de estabilidad social y prosperidad económica. A fenicios, chipriotas o sirios, que desde siglos atrás tenían una intensa relación con Egipto, se incorporaron por entonces los griegos. En poco tiempo, su presencia social y comercial llegó a ser tan importante que se les concedió un puerto en el delta, el de Náucratis, y el griego pasó a ser el segundo idioma de las clases acomodadas. Aunque faltaban algunos siglos para que Ptolomeo Soter fundara la célebre biblioteca de Alejandría, en los colegios sacerdotales se conservaban innumerables textos del Imperio Antiguo y Medio, con tratados sobre las más diversas materias. Allí acudían a aprender los intelectuales griegos, los sabios que cimentaron la cultura occidental, tales de Mileto, Demócrito, Solón, Eudoxo, Pitágoras. Pasaron años adquiriendo conocimiento en centros de iniciación como los de Menfis, Sais o Heliópolis. Tal como cuenta Platón en dos de sus célebres diálogos, el sacerdote Sonquis, del templo de la diosa Nepti en Sais, la capital de Egipto en esos años, le contó a Solón que, según constaba en los archivos históricos del templo, los antepasados de los griegos habían vencido a unos poderosos invasores procedentes de una nación ya desaparecida, la Atlántida. Lo extraordinario es que al situar geográficamente la isla de la Atlántida, el sacerdote Sonquis no solo dijo que estaba más allá del estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, sino que se refirió claramente al continente americano. Y no olvidemos que estamos hablando del siglo VI a.C. El relato recogido por Platón dice exactamente: era una isla mayor que Libia y Asia juntas, y estaba en el camino de otras islas, y de estas se podía pasar a todo el continente de enfrente, que rodea al verdadero océano. Y luego añade: en esa isla de Atlantis había un grande y maravilloso imperio que regía toda la isla y varias otras, así como parte del continente. Después, el sacerdote de Sais extiende una descripción pormenorizada de la riqueza y esplendor de aquella cultura, de sus elevados conocimientos y del admirable orden social que habían alcanzado. En su narración termina contando al sabio Solón cómo esa gran isla de la Atlántida se hundió bajo las aguas en el curso de un gran cataclismo 9000 años antes de esa conversación, es decir, hace 11 o 12.000 años. Es mucho tiempo para encontrar restos físicos de la Atlántida, no ya de la isla principal, que de haber existido realmente, como afirma el relato de Platón, se la tragó el mar, sino de posibles asentamientos de esa cultura en otras islas o en los continentes que rodean al océano Atlántico. De haber vestigios, templos, murallas, esculturas, se habrán perdido hace milenios, o las culturas posteriores los habrán incorporado como propios. Eso es, por ejemplo, lo que aseguran algunas tradiciones respecto a la pirámide de Keops, tradiciones recogidas fundamentalmente por los autores árabes y que sostienen que fue edificada antes del diluvio por un rey que tuvo la visión de un objeto celeste estrellándose contra la tierra. En otros
relatos se dice incluso que en época egipcia era aún visible la señal que en las caras de la pirámide había dejado el nivel de las aguas en los años siguientes al cataclismo. La idea común, compartida por Masudi, Masud Shah, Said el-Balkhi y otros historiadores árabes, es que se construyó como un compendio de toda la ciencia alcanzada por aquella cultura anterior al diluvio. Se habla de cámaras secretas en las que se conservaban, y tal vez aún se conserven, objetos maravillosos, tales como hierro que no se oxida o vidrio que podía doblarse. Algo que hoy identificaríamos como acero y plástico, pero, y esto es lo curioso, que resultaban impensables en la época en que aquellos autores árabes escribieron sus relatos. ¿Quién sabe? Quizá detrás de esas leyendas se oculte algún fragmento de realidad. Es posible que el antiguo Egipto heredase conocimientos y hasta ruinas de una cultura anterior extraordinaria en muchos sentidos. De hecho, hay multitud de hallazgos que reflejan una técnica y una ciencia incompatibles con lo que la historia sostiene. Pero no hay ya forma de saber si son residuos atlantes o de otra civilización desconocida. Para muchos los vestigios habría que buscarlos en islas actuales, posibles colonias atlantes en otro tiempo o refugio para los supervivientes de la catástrofe. El archipiélago canario es el que cuenta con más partidarios de esa tesis. Incluso algunos identifican en el Teide la montaña que, según dejó escrito Platón, se elevaba en el centro de la mayor de las islas que conformaban la Atlántida. Y ciertamente, la impresión es que los antiguos habitantes de las Canarias poco o nada tenían que ver con ellas y procedían de otro lugar muy distinto. Eran de elevada estatura, cabellos rubios, frente despejada y ojos azules. El propio Juan de Betancourt y los cronistas que le acompañaron durante la conquista del archipiélago en el siglo XV se sintieron tan impresionados por los isleños que escribieron cosas como esta. Id por todo el mundo y casi no hallaréis en ninguna parte personas más hermosas ni gente más gallarda que la de estas islas, tanto hombres como mujeres, además de ser de buen entendimiento si hubiese quien los cultivase. Miembros de una raza privilegiada, tan hermosos como inteligentes, que vivían en plena edad de piedra. Hábiles artesanos, eficaces agricultores, capaces de hacer trepanaciones de cráneo y de momificar con técnicas complejas a los muertos, no podían, en cambio, vestirse con otra cosa que piel, porque aquí no hay algodón ni lino, y las ovejas eran de lana corta e inservible. Guerreros valerosos que durante 90 años resistieron a los bien pertrechados conquistadores europeos, solo disponían de armas de basalto u obsidiana, porque en estas islas no hay sílex ni metal. Eran gente civilizada a la que las circunstancias forzaron a vivir en la más auténtica miseria técnica, a arreglarse con lo poco que la naturaleza de las islas les ofrecía. Con toda seguridad llegaron de otro sitio, pero ¿cómo? Desconocían la navegación y los habitantes de Tenerife ni siquiera sabían nadar. Por alguna amarga experiencia del pasado les horrorizaba aventurarse por el mar, al punto que no iban de una a otra isla. Sin embargo, a pesar de esa absoluta incomunicación, hablaban el mismo idioma, tenían la misma religión, las mismas costumbres y usaban las mismas técnicas. Sin duda, los antiguos habitantes de las Canarias son candidatos idóneos al puesto de descendientes de los atlantes que sobrevivieron al desastre. Pero lamentablemente eso no es posible.
materiales arqueológicos más viejos proceden del año 500 más o menos antes de Cristo, demasiado reciente para ser de la Atlántida. Sí vinieron de fuera, pero del norte de África. Eran europeos, descendientes de los cromañones y los protomediterráneos que hace 12.000 años se instalaron en la zona noroccidental del continente africano. ¿Quién los trajo y por qué les abandonó a su suerte es un misterio, pero distinto al de la Atlántida? Habrá que ir al otro lado del Atlántico para buscar posibles restos de aquella isla continente que hace 11 o 12.000 años se hundió bajo las aguas. Pero eso será en la segunda parte de este documental. Nuestros invitados de hoy para debatir el tema de la Atlántida son Jesús Callejo, que es escritor e investigador de tradiciones y de leyendas populares. Tiene como unos 8 libros, me parece, dedicados a ese tema, aunque tu profesión es la de abogado, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo siendo un abogado te dedicas a las leyendas? Bueno, la verdad es que bueno, una cosa es el sustento, ¿no?, diario, y bueno, es una de mis vocaciones, de las muchas que he tenido. Desde luego, al hacer carrera de Derecho me parecía muy apropiada, sobre todo para evitar después el tener que sobrevivir con estos temas, que ya veo que mis compañeros, mis colegas, pues lo pasan bastante mal, y no quería tener ese final. Y la verdad es que mi profesión es esa, es ser letrado jurídico, y bueno, y mis ratos libres, que ya cada vez son menos libres y más casi profesionales. Supongo que hay cosas peores, no muchas, pero alguna habrá, digo yo. Algunas yo creo que hay peor, sí. Alberto Borrás, a quien ya conocen ustedes, que es un poco lo mismo. Alberto es licenciado en farmacia, en química, es piloto de aviación privada y bueno, pues sin embargo es uno de los mejores expertos en este país sobre temas como las culturas desaparecidas, entre ellas el tema de la Atlántida. Yo creo que de las mejores cosas que he leído sobre energía libre, pues las has escrito tú. Cómo a un químico y a un farmacéutico le va el pasado, como ha sucedido contigo. Bueno, mi entrada en estos temas ha sido un poco tardía, aunque en el de la Atlántida, y ya mi padre, cuando era niño, me hizo leer la Atlántida de Verdaguer, y empecé entonces, que siempre es un poema que me ha obsesionado, ¿no? Y desde entonces, pues, y luego, por unos paréntesis y todo, y luego finalmente he retomado un poco estas aficiones, ¿no? Bueno, luego hablaremos de ello, porque además has recorrido medio mundo y gran parte de las zonas donde supuestamente tendría que haber ejercido su influencia la Atlántida también, ¿no? Sí. Bueno, Juan Vallejo también es investigador, es escritor, está en los medios de comunicación, colaborador de radio y televisión en el Canal Sur, autor de varios artículos sobre el tema del pasado. Y bueno, ¿qué es lo que tiene el pasado que te resulta tan seductor? Hombre, yo creo que aunque dentro de la revista, dentro de los libros que hoy día se ven publicados, el fenómeno ovni toma cada vez más importancia, pienso que el mayor de los enigmas sigue siendo el hombre y, por supuesto, nuestra historia. Pienso que me considero un filántropo por encima de investigador. Pienso que nosotros somos el mayor enigma que hay encima de la Tierra. No te quepa duda. Y hablando de enigmas, Andrés. He querido llevar por ahí. No, que hablando de enigmas, ¿tú qué piensas de los enigmas del pasado? No, como ideas poéticas me parecen preciosas, ¿no? La historia de la Atlántida, pero no sé si pasa de ser una idea poética. Pero tienes la sensación también de que el pasado es algo que no está resuelto, supongo, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, muy bien. Pues vamos a ir a publicidad y luego después volvemos e iniciamos el diálogo sin más. Hasta dentro de unos momentos. ¿Qué te ocurre que debiéramos lanzar así sobre la mesa? Hombre, las razones por las que hay que pensar que existe una Atlántida, ¿no? En principio. ¿Por qué? Yo, si queréis, abro fuego, porque me parece la pregunta más acertada para empezar este coloquio. Yo creo que las razones son de todo índole, aparte de las geológicas, históricas y, bueno, y de leyenda, ¿no?, de tradición. Yo creo que es la necesidad de creer que hubo en la antigüedad, en el pasado, un continente que de alguna forma explicaba pues muchas de las incongruencias históricas que ahora mismo hay, esas afinidades de una costa a otra, ¿no?, de la costa atlántica, la costa africana y la costa europea. Pues muchas de esas incongruencias históricas y geológicas, en algunos casos, pues queda explicado con la existencia de alguna especie de isla, continente gigantesco, que se supone que estuvo pues en el centro del Atlántico. Pero incluso aunque eso no
¿no? Los dioses que después han alimentado los panteones mitológicos de todas las culturas. Yo creo que la Atlántida, desde ese punto, como una necesidad. claro, desde ese punto de vista ¿no? Como una romántico, realidad. es como la necesidad de creer que en el pasado hubo algo que de alguna forma justifica todos nuestros anhelos, todas las utopías que después muchos autores, ¿no? De hecho, Francis Bacon escribió una obra que se llamaba La Nueva Atlántida, pues para ubicar ahí su utopía, su concepto religioso, su concepto político y sociológico de lo que él creía que era una sociedad ideal, ¿no? Yo creo que eso es, perdona, creo que eso es importante. Partimos no de un hecho, partimos de una leyenda, de un relato, el que hace Sonkis, el sacerdote de la diosa Nevsky, en Sais a Solón, según lo que recogió Platón, y sobre ese mito o esa leyenda o esa historia, ese trozo de historia rescatada de esa forma tan peculiar, construimos cosas, añadimos cosas. Porque la verdad es que en el relato que se hace de la Atlántida, en lo que recoge Platón en sus diálogos, en el Timeo y en el Critias, no se habla de una supercivilización, se está hablando de un pueblo conquistador. De hecho, lo que le dice el sacerdote Sais a Solón es que, bueno, vuestros antepasados fueron los que frenaron y los que se opusieron a esos invasores. No era una sociedad precisamente ideal. Tampoco en el relato se habla de platillos volantes, ni de ascensores, ni teléfonos, ni todas esas cosas, pero cuando hablamos de la Atlántida tendemos a imaginar, y los ilustradores hacen una descripción gráfica de la Atlántida con unos edificios maravillosos, con poco menos que taxis volantes. Creo que una cosa es el mito histórico, sea mito o sea realidad, y otra cosa es el deseo, como estaba mencionando Andrés y Jesús, de volcar sobre eso nuestros anhelos de algo, de un Edén, de un paraíso, de algo perfecto, de una utopía, el Shangri-La, la tierra del Preste Juan, ¿no? Habría que diferenciar claramente dos cosas. Una lo que es la leyenda de la Atlántida, tal y como la relató Platón, y otra es por qué a través de los siglos ha ido aumentando la leyenda. Y es simplemente por lo que dice Jesús, los paralelismos que se siguen entre viejo y nuevo continente, y luego por una serie de restos de supertecnología, digamos. Ahí están, por ejemplo, las pirámides de Gizeh, cuya construcción todavía no está clara, que es lo que ha hecho que muchos investigadores echaran mano directamente a la Atlántida para poder explicar esto. El primero fue quizás uno de los que más aumentó esta leyenda fue Girano Fracastoro, que en 1530, ante todos los restos de culturas precolombinas, lo primero que se le ocurrió, bueno, pues son los restos de los atlantes. Lo que sí no me cabe ninguna duda es que esta supercivilización, algunos llaman civilización X, sí existió, aunque no tiene por qué ser la Atlántida. Claro. Eso sí creo que está muy claro. O sea, si te pones a indagar en antropología, te encuentras una serie de rasgos que sigue la evolución de muchas culturas, incluso los dioses parece que actúan de la misma forma y quieren guiar la evolución de estos pueblos, y eso sí está muy claro, y sí estoy convencido de que existió esa cultura madre de la humanidad. Ahora, de ahí a que sea Atlántida ya es otro cantar. Una cultura madre o muchas culturas madres, ¿no? Porque, ¿qué piensas, Alberto, sobre la antigüedad del hombre? ¿Crees que realmente todo se reduce a 5, 7.000, 10.000 años de protohistoria o a lo mejor llevan pues, bueno, decenas de millares de años? Si vamos a las piedras de Ica, tendríamos que ir a millones de años. Ese es un tema del que hablaremos aquí en alguna ocasión. ¿No? Pero vaya, podría ser, vaya, 30 o 40.000 años, una cosa así posiblemente, ¿no? Que hayamos perdido, naturalmente, todos los restos, lo que pudiera haber quedado de estas civilizaciones. ¿Cómo es posible que una civilización que ha alcanzado, porque lo que sí parece que hay consenso entre vosotros es que esa civilización desaparecida, sea la Atlántida o no, alcanzó unos grandes niveles de conocimiento e incluso técnicos, ¿no? ¿Cómo es posible que una civilización desaparezca sin dejar rastros? Bueno, la opinión de los expertos, que a mí me cuesta un poco creerla, es que a medida que una civilización se va perfeccionando, la tecnología se va simplificando de tal manera que al final a lo mejor es prácticamente nada, ¿no? O ya una tecnología tan simple, pero sofisticadísima, que es facilísimo que desaparezca en cualquier, vaya, con el tiempo, con los años, pero realmente nunca lo he acabado de ver muy claro. La verdad, me ocurre como ejemplo de eso que estás diciendo, pues un aparato de radio de hace 40 años, con esas enormes válvulas y todo eso, si te lo encuentras en el futuro, dentro de 2000 años, en unas excavaciones, está claro que es un resto técnico, pero si es un circuito impreso y un aparato de transistores, a
lo mejor piensas que es una tablilla con una Es que eso escritura sí. rara, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Pero Un yo cristal, creo que por la ejemplo, cultura madre- un cristal programado, por ejemplo. Un cristal puede tener un programa determinado, ¿no? Que pueda ser, que se pueda acceder a él como si fuera un disco duro o algo por el estilo, ¿no? Y sin embargo, luego queda un cristal y nadie se cree que es un programa informático. De todas formas hay que pensar, o pienso que se debe de enfocar la tecnología de la antigüedad desde el punto de vista del poder. Me refiero a lo siguiente, si yo hace 5.000 años, por ejemplo, era capaz de encender una bombilla, dar No pareces electricidad... tan mayor tú, ¿eh? Me conservo bien, el maquillaje hace milagros, hace milagros. Entonces, si hace 5.000 años yo era capaz de encender una bombilla, el poder que esto me daba a mí respecto al resto de las personas, pienso que no era algo que hiciera fácilmente transmisible ese conocimiento. Por ejemplo, si en la Edad Media, no hace falta irse tan atrás, yo sabía moldearme metal y era herrero, me preocupaba de que de lo que yo comía intentara comer mi hijo, no se lo enseñaba a cualquiera, de ahí los gremios tan famosos de artesanos. Si hace 5.000 años, por ejemplo, como sería el caso de las pilas estas de Bagdad, había electricidad y como hablan muchos textos, esta luz funcionó, pues imagínate el poder que yo podía tener hace 5.000 años con esto. Sería sacerdote y sería casi la mano de Dios en la tierra, no creo Yo que creo que comunicara estáis esto. hablando de una aspiración, de un deseo, insisto, poético, mucho más que voy a decir. Que haya existido una civilización, yo a mí me cuesta mucho creer que me haya dejado huellas, ¿no? Que haya existido unos pueblos que efectivamente han desaparecido, sí, no me cuesta nada creerlo. Pero el tema de una supercivilización que no haya dejado absolutamente ningún rastro de su existencia, me parece, bueno, pues que me parece una bonita explicación para muchas cosas que ahora mismo no nos podemos explicar, ¿no? Entonces son herencia de todo aquello y de, pues, fíjate, desde las pirámides hasta... Yo creo que hay una pequeña bolsa de residuos que la ciencia no quiere afrontar. Por ejemplo, en 1971 en California, Jack Kershaw encontró una roca volcánica y dentro simplemente trozos de cobre. Todas las radiografías que se han hecho a esta piedra volcánica han dado resultados muy curiosos, ¿no? Una serie de celditas que aparecen dentro de cerámica muy fina. Bueno, eso está ahí, tiene 50 millones de años simplemente la roca, lo cual es bastante curioso. Si a eso le sumas, por ejemplo, el objeto de coso o otra serie de restos que hay, bueno, parece que hay una serie de indicios. Bueno, pero un poco lo que decía Andrés es cierto, es decir, no existe todavía la prueba material, la demostración fehaciente de que existiera un continente donde prácticamente todo el mundo lo ubica, ¿no? Que es en el Océano Atlántico, porque no olvidemos que por lo menos hay otras 100 ubicaciones distintas